ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este, pues, acabo de recibir una noticia muy triste en este martes 29 de agosto del año 2017. Bueno, señores, lamentable información para dar inicio a nuestro programa en el día de hoy, muy lamentable. Se acaba de producir el fallecimiento de la hermana mayor de Eury Cabral, Iluminada Cabral. Hace unos minutos se acaba de producir el fallecimiento de Iluminada Cabral, la hermana mayor de Eury Cabral, como si fuera su propia madre, también por la relación que han tenido. Así es que lamentamos mucho esta información que ya le fue comunicada a Eury Cabral, que está en Londres, y de inmediato ha preparado viaje de emergencia de regreso a Santo Domingo por esta información tan lamentable. Buenos días. Con esta nota, ¿no?, a todo el equipo del Sol de la Mañana: Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Olimatos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury, buenos días José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días pues a todo el equipo de Señales TV, y reiterar esta nota pues tan lamentable del fallecimiento de la hermana mayor de Eury Cabral. Un poco más adelante pues ofreceremos los detalles de cómo ha sido esta situación y todos los detalles del lugar para que quienes... Bueno, vamos a una pausa, por favor. Sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, señores, en lo que buscamos detalles de esta información sobre el fallecimiento de la hermana mayor de Eury Cabral, vamos entonces con los temas importantes que tenemos que compartir con ustedes en el día de hoy. Yo quisiera, en primer lugar, pues, agradecer la distinción con el municipio de Santo Domingo Oeste, más que con mi persona, con el municipio de Santo Domingo Oeste, por parte de los honorables diputados de este municipio, Aquilino Serrata, Miguel Espinal, Ana María Peña, Radamés González, Luis Sánchez y Elías Báez, que son los diputados del municipio de Santo Domingo Oeste, que pertenecen a 3 partidos políticos: el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno, que ahora pues
están en ese orden de estos tres partidos políticos. Con ellos estuvimos reunidos en el día de ayer en un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en las labores organizativas del 10º torneo de baloncesto superior del municipio de Santo Domingo Oeste. Qué buen ejemplo de unidad, de propósito, sin protagonismo, pues todo tratando de empujar su municipio. Así es que muchas gracias, y esto nos dice que realmente vamos a tener un gran evento deportivo, como ha venido ocurriendo desde hace 10 años con este torneo de baloncesto superior del municipio de Santo Domingo Oeste. En la línea telefónica, Yuri Rodríguez, que tiene algunos detalles del fallecimiento de la hermana de nuestro compañero Eury Cabral. Buenos días, Yuri, buenos días. Adelante. Buenos días, Julio. Como bien indicas, pues Iluminada Cabral, hermana de Eury, pues falleció hace aproximadamente 1 hora 30 minutos. Ella residía en Almas Rosa junto a la mamá de Eury, y se presume que el tema ha sido un tema cardíaco, ¿no? Ella se levantó con una molestia y falleció instantes después, ¿no? Ahora mismo se encuentra todavía en su hogar, un médico legista, pues haciendo los levantamientos del lugar, y la idea sería exponerla luego de cumplir con los procedimientos en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, ¿no? Sí. De todas maneras, todavía no tenemos disponible la hora porque, como te indico, se encuentra el médico legista en este momento en la casa haciendo los levantamientos del lugar. Bueno, ¿y ha tenido comunicación inmediata con Eury? Sí, hace apenas unos minutos se encontraba precisamente en el gate del aeropuerto en Londres, saliendo hacia Santo Domingo, que lamentablemente pues ha coincidido este hecho, ¿no? Bueno, pues Yuri, muchas gracias y bien. Cualquier información pues más tarde se la suministramos. Cómo no, pues gracias. Gracias. Okay. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, empiezo con los resultados de la encuesta CIT en Latinoamérica. Esa encuesta es importante, no por lo que esté diciendo de manera temprana del proceso electoral del 2020, que es muy temprano para tener pronóstico, para saber qué puede ocurrir en el 2020, sino por lo que significa en la situación actual. Y en ese sentido es que valoro lo que esta encuesta presenta del presidente Danilo Medina. No es que Danilo Medina aparezca como la primera opción para el 2020, porque primero eso está prohibido por la Constitución, segundo, él ha dicho que no se va a presentar a una nueva reelección, y tercero, esto es muy extemporáneo también, y de eso no es que se trata. De lo que se trata es que Danilo Medina tiene un 64% de valoración, un 64% de valoración, pues de aprobación de su gobierno, un 64% de aprobación, después de haber atravesado el peor año de los 5 años que tiene en el gobierno, después de haber pues padecido, porque indiscutiblemente que el gobierno pues ha padecido las consecuencias negativas del escándalo de Odebrecht.
después de todos los ataques dirigidos a Danilo Medina y la desesperación de algunos que entendían que por todo esto pues se habría producido un derribo en la popularidad y en la valoración de Danilo Medina. Tiene en esta encuesta CIT latinoamericana, que es una firma de prestigio muy conocido, tiene un 64% de valoración positiva y tiene un 33% de desaprobación. Un 33% de desaprobación. La desaprobación de Danilo Medina está hoy por debajo de la votación alcanzada por el PRM en las elecciones presidenciales. Bueno, podrá alegarse que Danilo Medina ha sabido moverse por un 80 y tanto % de valoración. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero Danilo Medina va en franca recuperación porque habíamos visto otras encuestas en las que la valoración había descendido mucho más. Entonces, un 64% de valoración positiva realmente es un acontecimiento para un presidente que tiene 5 años en el poder y apenas un 33% de personas que están desaprobando su gestión. Esto yo creo que es muy importante. Entonces hay otros escenarios. Si no tenemos a Danilo Medina proyectado hacia el 2020, entonces Margarita Cedeño de Fernández encabeza las preferencias en el PLD con un 24%, seguida de Leonel Fernández con un 18%, de Francisco Domínguez Brito con un 11%, de Francisco Javier García con un 8%, de Reinaldo Pared Pérez con un 7%, de Gonzalo Castillo con un 3%, de Andrés Navarro con un 2% y de otros con un 5%, y hay un 22% que no sabe. Si el escenario coloca a Danilo, entonces Danilo pasa a encabezar las preferencias con un 42%. Leonel se mantiene igual con un 18%. Margarita baja a un 3%. Reinaldo Pared un 3%. Francisco Javier un 3% y otros un 8%, mientras que no sabe el 24%. Es decir, que ahí hay un escenario con la proyección de Danilo, hay un escenario sin la proyección de Danilo. En el Partido Moderno, ¿qué pasa en el Partido Revolucionario Moderno? Que Luis Abinader tiene un 54% e Hipólito Mejía un 37%. En una pregunta abierta, eso es una pregunta específica, cerrada, ¿por quién usted vota? ¿Por Hipólito o por Luis? Ahora, en un escenario abierto, Luis desciende a un 39% y Hipólito a un 22%. Y David Collado toma un 4%. Otros tienen un 5% y no saben un 30%. Entonces, siguiendo con lo que presenta esta encuesta, hay que decir que fueron 1.201 muestras, la muestra es de 1.200 entrevistas, y entonces esto se realizó entre el 18 y el 22 de agosto, esta encuesta con un margen de confiabilidad de 2.8. Sobre la Marcha Verde, hay un 52% que está de acuerdo con que la Marcha Verde
se convierta en partido político. Y hay entonces un 41% que no favorece que la Marcha Verde se convierta en partido político. Este tema hay que verlo claro. Un 52% favorece que se convierta en partido político. Ahora hay que ver a qué escenario iría ese partido político, porque hay otros datos entonces que dicen cuál sería el mercado de ese partido político. E incluso, si a mí me preguntaran si estoy de acuerdo con que la Marcha Verde se convierta en partido político, yo digo que sí, porque es bueno saber si el gas pela. Es decir, yo estoy de acuerdo con que se conviertan en partido político, que se presenten como opción electoral, que busquen un líder entre ellos y se presenten como opción electoral a ver si el gas pela. Entonces, ese pudo ser, no el de la mayoría, pero sí el de una parte de las personas que opinaron. ¿Usted está de acuerdo con que ellos constituyan un partido? Claro que constituyan un partido y que se presenten como los otros partidos, porque ellos quieren dirigir el país sin ganar elecciones. Entonces, que se constituyan un partido político y que busquen el poder ganando elecciones. Entonces, hay un 52 que está de acuerdo y un 41 que no está de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se le pregunta a la población, en esta muestra, señores, para que ustedes vean, cuando una cosa toma una impresión que a veces se va sobre la realidad. En esta muestra, el 86% nunca ha participado en la Marcha Verde. Al 86%, ¿no?, de los encuestados se le preguntó si había participado en la Marcha Verde. El 86% nunca ha participado en la Marcha Verde. El 14% ha participado en la Marcha Verde de los encuestados aquí. El 86% nunca ha participado. El 14% ha participado. Entonces, veamos el dato de cuál sería el mercado político de ellos convertidos en partido. Bueno, en el mercado electoral actual, el PLD, con todos los tropiezos del mundo, el PLD se mantiene como el rey del escenario político nacional con un comodísimo 52%. Es decir, estamos hablando de un partido que como partido, aparte de las alianzas que realice, está en condiciones hoy, en el momento de esa encuesta, de ganar unas elecciones en primera vuelta, desde luego un partido unificado. 52% tiene el PLD. 22% tiene el Partido Revolucionario Moderno. Si partimos de este escenario, entonces el Partido Reformista Social Cristiano tendría un 6%. Entonces, si partimos de este escenario, entre estos tres partidos está concentrado hoy el 80% de la preferencia electoral. Pero eso es más de ahí, porque ya conocemos cuál es la situación del PRM. El PRM no lo podemos ver con un 22%, porque en los hechos, que son más importantes que cualquier encuesta, ya el PRM se movió como un partido del 35% del electorado. ¿Qué quiere decir esto? Que este partido, en un escenario actual, si la competencia es PLD, PRM, pues el PRM va a incrementar este 22% que marca en estos momentos, porque la gente lo va a abrazar como la opción que tiene mayores posibilidades de competir o desplazar al PLD. De manera que si vemos
el escenario real, el PLD, con todo el conjunto de alianza que está en capacidad de manejar, es un partido que puede moverse entre PLD y sus aliados a buscar cerca de un 60% del electorado. Y el PRM tiene la capacidad de buscar aproximarse a 40% del electorado. Yo no sé cuál será la suerte definitiva del Partido Reformista, depende de cómo salga de todas estas cosas, pero si sumamos lo que puede ocurrir con el Partido Reformista, si tuviera una salida confiable, resulta que estos partidos políticos pueden abrazar cerca de un 90% del electorado. Entonces, ¿cuál es el mercado? Vamos a suponer que abracen apenas un 85%. ¿Cuál es el mercado? Bueno, el mercado está muy próximo a eso que es la participación en la Marcha Verde, que es la de un 14% de las personas que sí han participado en ella. Entonces, ¿usted cree que esto es una disminución, que esto dice que se está planteando que no hay respaldo? No, señores, un 14% es mucha gente. Un 14% es mucha gente. Es tanta gente que fuera del PRM, usted junta todos los partidos pequeños que están ahí y todos los líderes pequeños que están ahí y ninguno llega a un 5%. Pero juntos. Entonces, el que tiene un 14% tiene gente que movilizar y tiene gente que presentar, porque en grupos ese 14% rinde. Pero por eso es que a veces la medición de las cosas tiene que ser científica para uno no dejarse engañar, porque cualquiera parece mayoritario, sobre todo cuando está haciendo demostraciones nacionales. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, sobre el paritorio de extranjeras en la República Dominicana, la información dada ayer aquí en la formidable entrevista que concedió al Sol de la Mañana por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pues ha sido ampliamente reproducida en todos los medios de comunicación. Este planteamiento de que el Estado Dominicano proyecta a cobrar el parto a las extranjeras. Decía un poco más temprano Humberto Paniagua que el cobro no es la solución del problema. Y yo estoy de acuerdo con que no es la solución del problema, que el problema es multifactorial y a la hora de que nos sentemos a tomar medidas, pues tenemos que tomar medidas multifactoriales, pero entre ellas debe estar la del cobro. Entre ellas, es decir, estoy de acuerdo con que, bueno, eso no es la solución del problema, porque hay un desorden en el control fronterizo. Y si ese desorden se mantiene, hay una parte de estas parturientas que van a preferir los hospitales dominicanos. Lo van a preferir a pesar del costo. Pero evidentemente que tan pronto eso tenga un costo, hay otra parte de esas parturientas que no les será asequible ese costo. Pero el asunto está, el asunto primordial está en que no entren a parir a la República Dominicana. Ahí está el asunto principal, que no entren a parir a la República Dominicana. Pero también
aquí hay muchas ilegales que también paren en los hospitales. Entonces, debe cobrarse, aunque van a hacer una campaña contra nosotros, tildándonos de insensibles, pero los insensibles son los haitianos. Los insensibles son los haitianos que en sus hospitales les cobran a sus parteras, a sus parturientas, le cobran a sus parturientas. Entonces, a muchas de ellas también está el ingrediente de que saben que van a recibir mejores atenciones en República Dominicana. Entonces, si en Haití hay que pagar el parto, en vez de yo pagar este parto en Haití, contrato mi transporte, le doy 6,000 pesos a alguien que me coloque en la puerta de un hospital, o a la gente que tiene eso organizado, me coloca en la puerta de un hospital, y si se me presenta cualquier cosa, allá el servicio médico es mejor. El servicio médico es mejor. Pero lo que está revelando hoy algunos médicos, que lo publica el periódico El Día, pues dice que hay muchos médicos haitianos que atienden a sus sus embarazadas allá, y después ellos las remiten a los hospitales dominicanos como que son parte de un mismo sistema. Hay un trabajo de Dayana Costa que se publica hoy en el periódico El Día, que dice lo siguiente: a los hospitales Elio Fiallo y el General Melenciano en Pedernales y Jimaní llegan a diario parturientas referidas desde Haití, como si se trataran de una extensión de los centros asistenciales del vecino país. Ellas, las haitianas, vienen todos los días. Este es el centro de ellas. Y las refieren de Haití como si se tratara de hospitales de ellos. Llegan sin expedientes médicos, solo con el referimiento, e inclusive en el idioma creol, ni siquiera en español, narra Sócrates Mancebo, director del Elio Fiallo. Llegan referidas desde cualquier localidad, ya que por esa zona no tienen carretera. Lo mismo ocurre en el Centro de Salud de Jimaní, explicó Esperanza Guava, directora del Hospital General Melenciano. Es decir, que ya el desorden es tal que los propios médicos haitianos hacen su referencia a los hospitales dominicanos. Váyase a tal hospital. Y nada más viene con el referimiento a dar a luz aquí a la República Dominicana. Entonces, eso es parte del desorden migratorio. Eso es parte del desorden migratorio. Entonces, si no hay control en la frontera, es verdad que no vamos a resolver este problema. Si no le montamos presión al gobierno haitiano, no vamos a resolver este problema. Y montarle presión al gobierno haitiano es nosotros cerrar la puerta para que ellos solucionen su problema. Porque si yo soy el gobierno haitiano, yo hago lo mismo. ¿Y por qué tengo que echarme ese costo encima si tengo a alguien que me lo resuelve? ¿Y por qué tengo que echarme ese problema encima si ese problema nada más se resuelve cruzando la frontera? Ah, bueno, cuando esto se cierre, para esos fines, entonces el problema político, el problema social, el problema humanitario lo tienen ellos allá, y tienen la obligación de buscarle una salida. Y hay que crear una situación de manera tal que las ilegales haitianas que están en la República Dominicana también les sea más fácil irse a parir a su país. Por eso, entre las medidas que hay que tomar, entre el conjunto de medidas, porque solitaria es verdad que no resuelve, pero entre las medidas que hay que tomar está, pues, cobrar por los partos. Hay que cobrar para solucionar esta situación. Entonces, ojalá que sean medidas de conjunto. Ojalá que sean medidas de conjunto. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, el Estado Islámico
sigue en lo que parece una desbandada, pero es una desbandada peligrosa, porque ya el intento de oficializarse dominando zonas ya desaparece. Primero con lo que ocurrió en Mosul y ahora con lo que está ocurriendo en la frontera entre Siria y Libia, donde han sido desalojados y han tenido que irse a refugiar a su último reducto. Es decir, que el intento de tener un dominio de una área específica, de proclamarse gobierno, Estado en una área específica, ha fracasado. Pero como eso ha fracasado, el Estado Islámico, que ahora pues se iría cada vez más a la versión de terrorismo, es decir, de los golpes sorpresa, de los palos acechados, para demostrar su vitalidad. Ya no, porque este tipo de cosas le estaba dando en esos lugares una connotación de un ejército regular. El ejército regular para la protección de un gobierno, de un califato. No, eso ya pues ha fracasado. Pero el fracaso del Estado Islámico como tal no quiere decir que este yihadismo pues vaya a desaparecer. Por el contrario, situaciones como la vivida en la Rambla en Barcelona, pues nos dicen claramente que ellos van a tratar de demostrar por otros medios su vitalidad. Y entonces esto pone en amenaza la humanidad en los lugares menos esperados, donde gente que no tiene que ver nada con este conflicto resultan las víctimas de esta situación. El sol de la mañana.